La pregunta que uno también se puede formular es, ¿qué clase de padre permite eso? En realidad solo un monstruo. Sería tu respuesta más obvia. Y en ese momento te ofrece la salida gnóstica. El mundo es malo porque lo hizo malo este dios monstruoso que nos tiene encerrados. Y el sufrimiento no es un misterio, es una evidencia de que esta tesis es real. De hecho, he tenido un compromiso con ustedes y no he querido fallarles, así que estoy robándole horas a la madrugada. Porque considero que es un tema que es importante y espero que pueda ser de ayuda para ustedes. De corazón, de verdad. Como les dije en un inicio, normalmente hay temas que suelo evitar porque me parecen innecesarios, que los considero burdos, pero que en este caso sí me llamó muchísimo la atención porque, digamos, cumplía con una serie de requisitos que me llamaron poderosamente la atención. Personalmente, desde mi formación cristiana, pude detectar definitivamente la presencia del enemigo ahí, del demonio, y cómo tergiversaban la verdad. ¿Con la finalidad de qué? De alejarte de Dios. Era, como les decía en el acto uno, eh, cómo se iba desnudando esta suerte de modus operandi demoníaca. Entonces dije, bueno, eh, el demonio si es cierto es un demonio, es al fin de cuentas un ángel en sí mismo también, es una idea pura. Y como idea pura, pues hay que compartirla también con criterios, ¿no? Hay que evidenciarlo. Y creo que ese es un poco el motivo y el interés por la cual pues me he afanado para poder darles la orientación correcta a las falacias que aquí se decían, ¿no? En el video. Recuerdo, hago referencia y como les dije en los otros actos, en el acto uno, en el acto 2 y en este que es el acto 3, va acompañado el link del lugar donde vi el video y del cual pues estoy haciendo una suerte de contrapunto, ¿no? Es decir, me estoy parando aquí, como les dije, en el puente para evidenciar la maldad que hay en el fondo, ¿no? Disfrazada de buenismo. Recopilando, en el acto uno vimos o intentamos desmantelar la idea del dios monstruo. En el acto 2 hemos expuesto cuál es la trampa de los Nephilim como coartada conspirativa y hemos señalado la diferencia entre la chispa gnóstica automática y la gracia cristiana que se recibe en relación, ¿no? Con Dios y los hombres. Pero aún queda una espina un poquito difícil. La pregunta que el video usa como palanca, porque es la más honesta de todas y creo yo que es la única que merece una respuesta que no sea un eslogan, es si Dios es un padre y no un demiurgo, y si el mundo es su creación buena y no una prisión, ¿por qué este mundo duele tanto? Es una pregunta muy difícil de responder. El video al que venimos analizando usa el dolor inteligentemente. Mira, te dice algo así como, mira el sufrimiento que vemos en el día a día al ver titulares de un periódico o en la televisión o en las propias redes sociales. Mira cuánta injusticia, mira que los inocentes padecen y los culpables prosperan. Sí, muchas veces, humanamente hablando, probablemente nos hemos expuesto a la tentación de decir, oye, o sea, ¿de qué vale ser bueno? ¿No? En realidad, ¿tiene algún beneficio? Inclusive que nos lleguemos a cuestionar de eso, significa de que, caray, alguien está haciendo bien su trabajo. La pregunta que uno también se puede formular es, ¿qué clase de padre permite eso? Es solo un monstruo. Sería tu respuesta más obvia. Y en ese momento te ofrece la salida gnóstica. El mundo es malo porque lo hizo malo este dios monstruoso que nos tiene encerrados. Y el sufrimiento no es un misterio, es una evidencia de que esta tesis es real. Digamos que es un argumento emocionalmente poderoso y merece una respuesta honesta, no con una evasión piadosa. Y para eso, pues voy a utilizar a dos pensadores como pilares, ¿no? Para tratar de responder a esta pregunta tan difícil y hacerlo sin edulcorante. A ver, primero voy a comenzar con C.S. Lewis. Sí, C.S. Lewis no solamente es el escritor de las crónicas de Narnia, es un cristiano anglicano, digamos, que ha reflexionado muchísimo acerca de Dios. Tiene unos libros preciosos. Siempre lo he dicho, la verdad es la verdad, te la diga Agamenón o su porquero. Y cuando algo es bueno, hay que decir sí, es bueno, es muy profundo. Eh, sí es Luis, para darles un poquito más de contexto, perdió a su esposa por cáncer y escribió un libro que se titulaba
una pena en observación. Eh, en él, pues, él lloraba su dolor sin disimularlo. Y también es cierto que había elaborado antes de este libro otro, que era el problema del dolor. También es interesante. Podríamos decir que el argumento más accesible es el siguiente. Dios nos susurra en los placeres, nos habla en la conciencia, pero nos grita en el sufrimiento. El sufrimiento es el gran megáfono que usa para despertar a un mundo que se ha vuelto sordo a todo lo demás. Y ahí tenemos que Luis capta algo real, y es que el dolor tiene una función pedagógica que no tiene el confort. Nos arranca de la ilusión de la autosuficiencia, nos confronta con nuestra propia fragilidad y con la fragilidad del mundo que construimos. Pero Luis, como ser humano, también reconocía que eso no lo explica todo, que hay sufrimientos que ninguna pedagogía justifica, que la pregunta sigue siendo incómoda incluso después de su respuesta. Y aquí pues me voy a sostener de otro pensador, un filósofo al cual quiero mucho. Me refiero a Jacques Maritain. Él es un filósofo neotomista francés y uno de los intelectuales católicos más importantes del siglo XX. Él publicó en el año de 1963 un libro que lleva el título más directo que un filósofo puede elegir: Dios y la permisión del mal. Maritain no viene a consolar, él viene a resolver el problema filosófico en su raíz, y lo hace con una distinción que cambia completamente el planteamiento. La pregunta habitual, como bien lo veíamos, era si Dios es omnipotente y bueno, ¿por qué existe el mal? La pregunta ya de por sí asume que Dios y el mal son dos causas que compiten en el mismo plano, como si el mal fuera algo que Dios produce o deja de producir de la misma manera que produce el bien. Algo similar pues abordamos sobre Dios y el tiempo. Maritain señala que esa formulación ya está equivocada, como hizo San Agustín. También dijo: la pregunta está equivocada, no es una pregunta correcta. ¿Por qué? Porque el bien y el mal no son causas simétricas. Dios es causa positiva de todo lo que existe, de todo ser, de toda perfección, de todo bien. Lo que es, en cuanto que es, viene de Dios. Hasta ahí no hay problema. El mal, en cambio, no tiene una causa positiva. El mal no es una suerte de sustancia, no es un ser, es una privación, es una ausencia de bien donde debía haberlo. Y la pregunta correcta no es ¿por qué Dios produce el mal? No, la pregunta correcta debería ser ¿por qué Dios permite que la criatura libre elija la ausencia de bien? Y aquí viene el argumento central de Maritain. La iniciativa del mal viene de la criatura, no de Dios. La criatura libre, en el momento de la decisión, tiene la capacidad de lo que Maritain llamaba el nihilamiento. Puede elegir el vacío, puede orientarse hacia la ausencia de bien. El primer movimiento de nihilamiento no viene de Dios, viene del ser libre que se cierra sobre sí mismo. El hecho es que Dios no lo causa, Dios no causa este nihilamiento, Dios lo permite. Y lo permite no porque sea indiferente ni porque sea impotente, no, sino porque crear una criatura libre y luego anular su libertad cada vez que está a punto de elegir mal es una contradicción interna. No sería crear una criatura libre, sería crear un mecanismo o una apariencia de libertad, un autómata, ¿no? Esto en la teodicea también se conoce como la locura de Dios. ¿Cuál fue la locura de Dios? Crear al hombre libre, ¿no? darle esa libertad de acción. Maritain, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir aún más lejos y va a decir algo que parece paradójico, pero que es filosóficamente preciso. Si Dios previniera todo mal actuando sobre la voluntad libre, no estaría respetando lo que creó, estaría destruyéndolo. La permisión del mal no es un fallo de la omnipotencia divina, es la consecuencia necesaria de crear libertad real. Fíjense en lo que esto desmonta del argumento del video que venimos analizando. El video usa el sufrimiento como evidencia de que el Dios de la Biblia es un monstruo o un demiurgo torpe. Pero
Meritain muestra que la permisión del mal es, paradójicamente, una de las evidencias más fuertes de que Dios respeta a la criatura que creó. Un Dios que eliminara el mal a fuerza de eliminar la libertad sería, por decirlo menos, mucho más parecido al demiurgo controlador que el video hace mención. El Dios que deja a sus hijos cargar con el peso real de sus decisiones. Ese es el Dios que conocemos, ¿no? Y no solamente es eso. Muchas de estas decisiones no solamente nos afectan a nosotros directamente, también a las personas que nos rodean, de manera directa o indirecta. Ahora bien, esto es crucial para no caer en un error opuesto. Maritain no dice que todo sufrimiento sea consecuencia directa de la elección libre del que sufre. Maritain nos va a decir también que hay sufrimientos que son consecuencias de las elecciones libres de otros. Hay sufrimientos que vienen de la fragilidad constitutiva de un mundo material en proceso. Hay sufrimientos frente a los cuales la teología solo puede decir hay un misterio aquí, que excede a nuestra comprensión y que la respuesta de Dios a este misterio no es una explicación filosófica, sino una persona que bajó a compartirlo desde adentro, que es exactamente lo que nos lleva a la cruz. El guión esotérico que se nos presenta en el video que analizamos nos dice que Jesús vino a hackear el sistema del demiurgo, a infiltrarse en la prisión y darnos el código de salida. Una metáfora tecnológica para una teología de bolsillo. Pero vamos con la teología real, la que elaboraron quienes pensaron esto en serio durante 20 siglos. Y por ejemplo, aquí vamos a citar a Ireneo de León, quien en el siglo II desarrolló el concepto de la recapitulación. Jesús no vino a escapar de la historia humana, sino a recorrerla entera desde adentro, rehaciendo en cada punto lo que Adán había deshecho. Donde Adán había desobedecido en un jardín, Jesús obedece hasta la muerte. Donde la humanidad cedió ante la tentación del poder, Jesús la rechazó en el desierto. La redención no es un salto por encima de la historia, es una travesía a través de ella desde adentro. Atanasio de Alejandría formuló el principio que se volvería fundacional para toda la teología posterior. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. Dios se hizo hombre para que el hombre pudiera hacerse Dios. No en el sentido gnóstico de que el hombre ya es divino, solo necesita recordarlo, no, sino en el sentido de que Dios, al asumir la naturaleza humana completa, cuerpo, alma, historia, sufrimiento, muerte, lo llevó desde adentro. Lo elevó desde adentro, lo llevó a otro nivel. La participación en lo divino no es un despertar, es una adopción libre y gratuita. Y bueno, ¿qué podemos decir? Aquí hay un camino que no podemos evitar y es la cruz. El video presenta como una farsa para engañar al demiurgo esta suerte de cruz, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene una lógica interna que la teología patrística describe con el concepto del admirable comercio, el admirable intercambio. Dios asume lo que es nuestro, la fragilidad, el sufrimiento, la muerte, para que nosotros podamos participar de lo que es suyo, la vida, la filiación, la eternidad. Interesantísimo. Al respecto, Maritain añade un matiz que complementa el cuadro. Es este. Si la iniciativa del mal viene de la criatura y Dios la permite para respetar la libertad, entonces la respuesta de Dios al mal no puede ser forzar a las criaturas a ser buenas. Tiene que ser algo coherente con el mismo respeto a la libertad. Y lo que Dios hace en la cruz es exactamente eso, no forzar, sino ofrecer, no coaccionar, sino dar. En la cruz, Dios no anula las consecuencias del mal, las asume, las carga Él, y desde esa carga ofrece a la criatura libre la posibilidad de una respuesta libre, aceptar la redención o rechazarla. Suelta el micrófono. A ver. El demonio odia la cruz no porque Dios haya usado un truco cósmico para vencerlo, no,
La odia porque en la cruz Dios venció siendo exactamente lo opuesto a todo lo que el demonio es: humilde, entregado, vulnerable por amor. El poder del mal no tiene categoría para procesar el amor que se da hasta el final. Y es precisamente esa incomprensión la que lo hace perder. El video que analizamos te quiere obsesionado con la jerarquía oscura, con el demiurgo, con el Nephilim, con las sociedades secretas. Un mundo espiritual donde el mal es el arquetipo es el arquitecto y tú eres el prisionero sin agencia real. La tradición cristiana describe una realidad espiritual radicalmente distinta. Los ángeles, incluyendo a los que vigilan a la humanidad según el libro de Enoch, no son los dueños del mundo, no, son criaturas, con naturaleza espiritual superior a la humana en ciertos aspectos, pero criaturas finitas que pueden desobedecer también, y algunos de hecho lo hicieron, y que no tienen poder soberano sobre la historia humana ni sobre tu libertad. El exorcismo de la Iglesia no es una negociación con un poder igual al de Dios. Es una orden de desalojo fundamentada en la autoridad que viene de la cruz. Cuando el ritual dice exi apco, que es sal de él, no está pidiendo permiso ni negociando condiciones. Está recordándole al mal, que es, en términos de Maritain, una privación o una ausencia frente a la plenitud del ser que viene de Dios. En ese sentido, Chesterton lo formuló con su habitual contundencia. El mal no tiene grandeza trágica, no es el arquitecto del universo, es el parásito que se alimenta de lo que Dios creó bueno. Su aparente poder viene de que nosotros, criaturas libres, le cedemos terreno con nuestras elecciones. Pero ese terreno cedido puede ser recuperado. No solamente eso, sino con rituales esotéricos ni con la activación de chispas divinas, sino con la humildad. La humildad de la criatura que reconoce a su creador y acepta el don de la gracia. Entonces, no necesitas descifrar conspiraciones de gigantes ancestrales para entender de que el mal en el mundo existe. Lo que necesitas en realidad es honestidad para mirarte a ti mismo. Y eso es exactamente lo que el video no quiere que hagas. Creo que con esto hemos terminado el recorrido. Creo que con esta suerte de pequeños videos he podido soltar una suerte de migas de pan que van a ayudarlos a ustedes a seguir en este proceso de crecimiento. Van a poder conocer otras posturas, otras explicaciones. Pero lo que he querido hacer es dejarle la base, ¿no? La base que yo considero necesaria para que ustedes mismos puedan evaluarlo de una manera madura y tranquila. Pero básicamente mi objetivo ha sido tratar de despojar a la mentira de sus vestiduras de seda intelectual, ¿no? Hasta ahorita lo que yo les podría decir, que el objetivo de estos videos más resumidos, en estas 3 entregas, serían de que el Dios del Antiguo Testamento no es el demiurgo gnóstico, de que el Nunc Stans de Boecio y la teología del tiempo de Agustín hacen filosóficamente insostenible la imagen de un Dios que improvisa dentro del tiempo, que el lenguaje bíblico que el video malinterpreta es antropomorfismo pedagógico, no evidencia de torpeza divina, y que el gnosticismo no es un secreto revelado, es una corriente del siglo II documentada, debatida y respondida públicamente por Irineo, Tertuliano y Orígenes. El Evangelio de Tomás y el libro de Enoch están en Amazon y pues lo puedes comprar y te pueden hacer inclusive un envío a domicilio. O sea, no hay nada oculto, ¿no? Los Nephilim definitivamente no es la élite financiera mundial, son una tradición textual. Pues podríamos decir, sin una tradición textual seria, no tiene ningún puente histórico con las teorías conspirativas del siglo XXI. Entonces el salto básicamente es conspirativo, no argumentativo.
La chispa divina, gnóstica y la gracia cristiana no son la misma idea, ni que tengan nombres distintos, no. La primera es ontológica y automática, y la segunda, la gracia, es la relacional y gratuita. La diferencia entre las dos cambia completamente la ética que se deriva de cada una. El sufrimiento. El sufrimiento en el mundo no es evidencia de un Dios monstruo. Maritain nos muestra que la permisión del mal es la consecuencia filosóficamente necesaria de crear libertad real. Luis nos muestra que el dolor tiene una función que el confort no puede cumplir, y la cruz nos muestra que la respuesta de Dios al mal no fue una explicación, fue una persona que bajó a cargarlo desde dentro. El Jesús del video que analizamos es presentado como un agente encubierto de la mónada contra el demiurgo. Es una cristología 2Z del siglo II que se fue rechazada por la iglesia en su momento, por la iglesia primitiva, porque un Jesús sin cuerpo real no puede redimir a un mundo real. El Jesús de los evangelios no vino a sacarte de la historia, vino a redimirla desde dentro, con un cuerpo real, con una muerte real y una resurrección real. Entonces, tenemos que la verdad no es un secreto custodiado en los sótanos de las sociedades secretas, es una persona que caminó por Galilea, que se dejó clavar en una cruz y cuyo nombre es Jesucristo, el cual resucitó. El mundo en sí mismo entonces no es una prisión, es un lugar donde se decide tu eternidad. Y tú no eres una chispa atrapada esperando escapar de la materia. Eres un hijo amado por quien Dios mismo entregó su vida. Eso podríamos decirlo como los ejes más importantes que podríamos rescatar de estos 3 videos, de estos 3 actos que hemos desarrollado juntos, porque espero también de que ustedes me compartan sus puntos de vista, puedan enriquecer o puedan cuestionar aquello que venía explicando, y si algo, digamos, no ha quedado claro, pregúntenme, no hay ningún problema, yo me voy a hacer el tiempo para poder contestarlos. Sobre todo con estos 3 videos los voy a tener como prioridad al momento de que puedan ejercer algún tipo de consulta o comentario. Estar siempre atento. Quiero agradecerles por acompañarme en esta suerte de exorcismo intelectual. Fueron 3 entregas en la cual traté de cubrir mucho terreno. Es un poquito difícil tratar de sintetizar tanto siempre. En la síntesis o en los ejemplos se pierden muchísimas cosas que pueden ser importantes, pero nada, como les dije, voy a tratar de ir ahondando en la medida en la cual se necesite. Si ustedes tienen alguna duda o consulta, pueden ponerla en la caja de comentarios, a mí como se los dije, para poder absolverlas. Y creo que todavía quedan muchísimas cosas más, como les decía, porque el pensamiento gnóstico conspirativo no desaparece. Normalmente tiende a mutar, tiende a tomar nuevas formas, nuevos vocabularios, nuevos algoritmos. Cada generación tiene que aprender a reconocer el patrón que estas tienen, ¿no? O su modus operandi. Si necesitan ahondar más sobre estos temas, les recomiendo leer a estos autores. No un libro específico, sino a esos autores de manera general, porque los pensamientos son estructurados. Entonces no se trata solamente de leer algo específico, es tener la base para poder integrarlos también. Me he apoyado en Irineo de León, en Atanasio de Alejandría, en Agustín de Hipona, en Boecho, C.S. Lewis, G.K. Chesterton, Scott Hans, Fabrice Hayat, Jacques Maritain. Entonces, en personas, intelectuales de renombre. Y no me he apoyado en teorías de conspiración, sino en 2000 años de pensamiento riguroso. Mi exhortación final es que no busquen en la oscuridad lo que ya ha sido revelado en la luz. De todo corazón deseo que tengan una gran semana, que vayan en paz, que sigan buscando la verdad y sobre todo, y lo más importante creo yo, no se olviden de ser buenos si pueden. Muchísimas gracias por acompañarme. No se olviden de seguirme, de darle like. Eso me ayudaría muchísimo. Hasta luego.